Muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí con nuestras entrevistas de la Asociación de Entrenadores a distintos entrenadores de la Comunidad de Madrid. En este caso tengo conmigo a Silvia Conde Taborda. ¿Lo he dicho bien, Silvia? Sí, lo has dicho perfecto. Perdona, no entendía mi propia letra. Y nada, a continuación os dejo que se presente ella misma. Bueno, pues buenas tardes a todos y en especial a Moisés. Nada, mi nombre es Silvia Conde. Actualmente estoy entrenando en Baloncesto Villalba, tengo 28 años y llevo entrenando desde los 16. Me he ido formando y actualmente tengo la titulación del curso superior de entrenadora. Perfecto, pues si te parece voy directo al grano, un poco en la línea de las últimas entrevistas y nada, la primera pregunta que creo que es bastante lógica y normal, que es ¿cuáles fueron las razones por las que te decidiste a entrenar? Bueno, me ha llamado mucho la atención el hecho de tratar de aprender enseñando y siempre desde pequeña me ha gustado mucho pues relacionarme con los más pequeños, con los niños. Entonces, bueno, es un proceso natural, yo creo. Era jugadora de básquet Villalba por aquel entonces y yo había salido de la Escuela Municipal de Baloncesto de Alpedrete y allí me ofreció mi antiguo entrenador pues empezar primero como entrenadora ayudante de ADES y luego ya se me dio una Levin. Empecé muy joven, empecé como ayudante con 16 años y primera entrenadora con 17 y ahí empecé mi andadura. Simplemente como lo entendí como un proceso natural, algo que me apetecía hacer, me dieron la oportunidad, la tomé y hasta ahora. ¿Hubo algún tipo de motivación adicional por algún entrenador o entrenadora que tuvieras? Bueno, allí sí que es verdad que me decían varios de mis entrenadores cuando era jugadora que bueno, que no se me daba mal eh, enseñar, que tenía bastante disciplina, en el sentido de la responsabilidad y que podía perfilarme un poco en la profesión de entrenadora, ¿no? Yo por aquel entonces lo cogí como un hobby y bueno, sí que me lo tomaba ya muy en serio, aun pensando que era algo que hacía solo por divertirme. Ahora sí que lo enfoco más como una profesión. Pues ya vas encauzando la segunda pregunta, ¿no? Que si consideras el baloncesto una profesión y cuál es tu sensación de fuera hacia adentro, es decir, cuál es la sensación que tú tienes que los demás tienen sobre tu profesión, ¿lo consideran como tal o no? Bueno, pues el entorno en el que yo me rodeo, la mayoría de mis compañeros de profesión sí lo consideran, incluso aquellos que no ni aspiran ni quieren dedicarse al baloncesto de élite, porque hay con los que sí que soñamos con ello, ¿no? Y que tienen aparte sus trabajos pues en este caso como es el mío, de media jornada, jornada completa en profesiones completamente distintas, asociadas al mundo del deporte, pero que no tengan que ver directamente con el baloncesto, ¿no? Yo creo que en ese círculo sí que se considera una profesión y, por ejemplo, fuera del entorno nuestro en el que nos movemos, del propio baloncesto, pues cuesta mucho más que se respete y se vea como una profesión. Tengo muchos amigos titulados en CAFIT, ser profesor de educación física, tanto en primaria como en secundaria, sí es una profesión respetada, sí es una profesión valorada, luego ya podrá estar mejor o peor retribuida o tener más o menos importancia. Y el baloncesto pues cuesta más, que ser entrenador de baloncesto pues se ve a día de hoy como, fuera de la élite hablo, como tu trabajo principal y tu profesión. Eso es algo que más adelante, se lo he comentado a los demás entrevistados, me gustaría que charláramos tranquilamente sobre eso, porque Sí, creo que es un debate interesante que además creo que tiene que ver mucho con cómo la sociedad enfoca el deporte en sí, ¿no? Es decir, desde luego. cómo nos consideran a los que nos dedicamos al deporte y a la formación, eh, cómo se nos ve desde fuera, ¿no? Ok, pues vamos a por la siguiente. En tu formación como entrenadora, ¿qué ha consistido básicamente? ¿Cuáles son las distintas fuentes las que has bebido para formarte? Y un poco dinos tu experiencia, pues eso, en cursos, clinics y demás. Sohar hizo algunos comentarios interesantes al respecto y no sé Ajá. si estarás en el mismo pensamiento que él.
Bueno, seguramente no, porque hemos convivido muchos años. Es un jugador al que respeto y valoro mucho, igual que como entrenador también, y he trabajado con él. De hecho, he sido su segunda un año y en la misma temporada él me hizo de segundo a mí. Iremos más o menos en la línea. También actualmente compartimos club. Bueno, nada, respecto a las titulaciones federativas, pues saqué las tres, sobre todo la 0, la 1 y la 2 bastante rápido. Luego en el 2 considero que tuve buenos profesores y que sí que fue un curso en el que yo salí reforzada y que me fue muy útil en mi crecimiento. Y esperé un par de veranos y nada, me fui a Zaragoza, hice el CES y hasta ahora. Pero bueno, eso es más a nivel de titulación. Yo creo que como aprendes de verdad es yendo a ver otros entrenadores, planteándote de lo que estás viendo, qué te sirve a ti en tus equipos, cómo lo adaptarías a los jugadores que tienes, todo, desde metodología hasta qué fundamentos se enseñan y cuándo, planificación y programación de entrenamientos y semanas, dirección de partido, dirección de grupo, gestión de emociones individual de los jugadores, gestión de su propia evolución individual. Entonces todo eso lo aprendes viendo a otros entrenadores, hablando, reflexionando y luego siendo, yo creo, muy, muy crítica con una misma, intentando que igual que exiges una evolución a tus jugadores, tenerla tú mínimo temporada a temporada, aunque debería ser mes a mes. Tú tienes que ir creciendo a la parte de tus equipos, si no, no les puedes exigir a ellos que hagan lo mismo. Y luego mi generación tiene la ventaja de que, bueno, que tenemos acceso a internet 24 horas. El pequeño problema que veo con esto es saber usar bien toda esa información que tienes. Pues puedes ver todos los clinics a los que nos puedas acceder, por ejemplo, de cualquier federación, prácticamente los puedes ver por YouTube. Artículos, blogs, no sé, mil cosas. Internet es un libro enorme de información, solo que yo creo que nos tienen que enseñar a usar bien esa información. Al final también tiene mucho que ver con la motivación y dentro de esa motivación, la motivación, me explico. Lo que decías tú de observar a compañeros y compañeras, Sí. preguntar, que no nos dé vergüenza preguntar. Te conozco y tú eres de estas entrenadoras que no le da absolutamente ninguna vergüenza preguntar, lo cual es ideal. Pero al final, lo que vuelvo al principio, la motivación creo que es esencial en este aspecto. Y entonces el tema de los cursos, enlazo con la siguiente pregunta. ¿Crees que la formación que tenemos es de calidad y qué mejorarías? Bueno, ahí es difícil mojarse porque la mayoría de nuestros profesores, en mi caso, por ejemplo, muchos han sido entrenadores, o compañeros o amigos o entrenadores rivales. Yo creo que es complejo, ¿no? Cuando a lo mejor te dicen, mira, tienes que dar metodología del nivel 0, 1 de cualquier federación y a lo mejor no tienes muchas pautas. También es muy diferente el nivel del alumnado. O sea, a lo mejor sí que una de las formas para mejorar es intentar nivelar más los propios cursos, ¿no? Y luego ya está la motivación intrínseca de cada uno, igual que la que puede tener un alumno por aprender, pues la de un profesor por enseñar. Entonces, bueno, yo creo que las asignaturas, el bloque de asignaturas, al menos que tenemos aquí en Madrid, sí que es el apropiado. Yo pienso que sí, que podría añadir o quitar alguna, pero en general sí que es el apropiado. Lo que a lo mejor habría que encuestar tras cada curso o valerse de las opiniones de entrenadores, o como puede ser a través de vuestra propia asociación, es ver si la metodología que se usa en esos cursos y la programación de cargas es la más idónea o no. También entiendo que es complicado a nivel federativo por lo que hablábamos, ¿no? Quien no está estudiando está trabajando y al final es complicado a nivel presencial hacer cursos de mucha calidad y con grupos homogéneos de nivel. Pero bueno, yo no estoy descontenta. Es verdad que entre el 0 y el 1 apenas vi diferencia y apenas noté que me nutrieran a nivel de aprendizaje. Lo que me nutrió fue esa temporada que tuve entre un curso y otro, pero en el nivel 2 sí que aprendí, incluso en algunas asignaturas yo creo que más que en el curso superior. Y en el curso superior al final aprendes porque convives con entrenadores de todo tu país y ves profesores distintos, ¿no? Pero al final la motivación es intrínseca y más allá de los cursos es lo que tú hagas día a día. Sí, efectivamente, pero creo que hay un punto importante en lo penúltimo que has dicho. En el tema del curso superior, que creo que es lo que marca un poco la realidad, ¿no? de dónde estamos cada uno.
Hablas con Sí. entrenadores vascos, hablas con entrenadores catalanes, andaluces, valencianos, y el baloncesto, pues oye, cada uno lo vemos de una manera, ¿no? Se trabaja, no digo que se trabaje muy diferente, pero sí que se trabaja de otra manera, se enfoca de otra manera, y creo que eso es muy, muy, muy importante. Otro tema de conversación también para otra ocasión, porque yo tengo una... Esto es a nivel personal, no hablo a nivel de la asociación. Sí. Yo tengo una opinión particular al respecto de las experiencias que se tienen que vivir, ¿no? Yo Ajá. creo que sería importante que fuéramos entrenando en distintos sitios. No necesariamente cambiando de comunidad autónoma, que eso lo tenemos bastante más complicado. Pero tú lo has hecho, tú has entrenado fuera Sí. de tu actual club, has vivido otro club, otras situaciones, otros compañeros diferentes, otra manera de pensar. Y bueno, yo creo que eso nos ayuda a enriquecernos. Yo creo que eso está muy bien. Aunque luego vuelvas a casa, digamos, ¿no? Donde estás a gusto, donde tienes tus orígenes, pues está bien, ¿por qué no? Pero yo creo que hay que probar. Yo creo que hay que probar distintas fuentes. Yo es que lo pondría, y coincido totalmente, lo pondría obligatorio eso. Si pudiera, dentro de que no creo que haya que obligar a nadie a nada, pero sí que lo pondría muy, muy, muy recomendable, ¿no? Creo que hay que nutrirse y salir de tu club y, ¿por qué no? Si puedes, de tu comunidad autónoma o de tu país, pues yo creo que sería lo ideal a nivel de enriquecimiento deportivo para cada entrenador. Y lo mismo de los jugadores, ¿eh? Yo pienso que al final estar siempre jugando, por ejemplo, ponte de los 8 a los 18 y entrenando de los 18 a los 48 o a la edad que sea en el mismo club, al final sí que te limita un poco. También entiendo la otra parte, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. Es complicado porque tienes que compaginarlo con estudios, pues seguramente con desplazamientos, y aquí en Madrid tenemos suerte porque, bueno, no es una provincia excesivamente grande para nada, pero yo entiendo que es complicado y que la gente a veces pues tira más de comodidad, ¿no? Y yo opino todo lo contrario. Para enriquecerte y crecer como entrenador tienes que salir de tu casa, aunque sea en etapas cortas o etapas de que salgas 2 años, vuelvas a tu club 10 y que luego salgas otro año, pero sí que creo que todo entrenador que quiera enriquecerse debería conocer varias formas de trabajar. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos con la entrevista. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas? ¿Las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Bueno, yo creo que siempre te dan más las negativas, porque a lo mejor es cuando más te castigas o cuanto más reflexionas sobre, y si hubiese hecho esto, y si hubiese tomado esta decisión. Entonces, bueno, te tiras un poquito pensando en condicional y al final primero tienes que aprender dos cosas, ¿no? A aplicar un poquito el pensamiento opuesto para que, pues lo que dice Jota, ¿no? Hay muchos entrenadores que han sido de élite muchas veces, que no relativizar la derrota para que no te pese demasiado ni te quite demasiada atención, y luego aprender de ella. Aprender, derrota no tiene por qué ser perder un partido o una final, pueden ser mil cosas. Yo he estado en una cantera que considero de prestigio y no he obtenido los resultados deportivos que se me exigían, y a partir de ahí pues aprendes a reflexionar de, bueno, no he conseguido lo deportivo, pero lo formativo sí, va de la mano, sí, no, cuándo va de la mano y cuándo no, he estado al nivel que se me exigía, y eso lo he reflexionado a raíz de no haber conseguido un objetivo deportivo. ¿Está mal? Sí, está mal, porque si lo hubiese conseguido, por ejemplo, si me hubiese metido en Final Four y en Campeonato de España, también tendría que haber hecho esa reflexión. Pero cuando consigues aquello para lo que se supone que llevas peleando toda una temporada o todo un año, aunque yo creo que lo importante es disfrutar del día a día con tus equipos, pues a lo mejor te paras menos a pensar en esas cosas. Con lo cual yo pienso que las negativas son las que más te enseñan. Entonces, bueno, pues como jugadora, por ejemplo, cuando jugué en San Lorenzo de Escorial, ese partido me marcó mucho, me dolió mucho quedarme a una victoria de Final Four en un equipo que además emocionalmente tenía mucha carga para todas las jugadoras, yo creo. Y como entrenadora, pues los años que no hemos conseguido objetivos con la selección de Madrid en Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, y el más reciente, pues cuando quedó fuera con el infantil femenino de canoe de una final. Por ahí es cuando más reflexionas y yo creo más aprendes, porque más autocrítica haces.
Perfecto, pues ¿cuál es tu objetivo como entrenador? ¿A qué aspiras y cuál sería tu situación ideal? Bueno, situación ideal respecto a la profesión en aquellos que somos la mayoría, como tú bien has dicho, que no somos entrenadores de élite, que se valorase más, yo creo que el baloncesto es un deporte valorado, no es tan castigado como otros deportes más minoritarios en nuestro país. A nivel femenino es el deporte con más licencias a día de hoy, pero sí que me gustaría que se valorase aún mucho más, ¿no? Que se pudiese profesionalizar. Yo tengo un montón de horas sin cotizar al final, por ejemplo, en Baloncesto Villalba, que es el club donde más años llevo entrenando, ¿no? Entonces sí que se pudiese regularizar un poquito más y que aquellos que nos dedicamos prácticamente al 100% de nuestro tiempo a la práctica de baloncesto, pues que se pudiese tomar como cualquier otra profesión, ¿no? Eso es lo primero. Y, y luego, pues, ¿cuál sería mi situación ideal? Esa. ¿Qué espero del baloncesto? No es que me ponga un objetivo en tantos años en Liga Femenina 2, en tantos años me gustaría llevar X equipo. No, no tengo eso en la cabeza. Yo intento ir temporada a temporada, mis circunstancias, tanto personales como deportivas, van cambiando y lo que sí que intento y me obsesiona es trabajar mucho, ser de las que más trabaja y trabajar bien. Y para eso tienes que formar día a día, intentar no dejar de evolucionar en ningún momento. Actualmente estoy como coordinadora de baloncesto, de minibásquet, perdón, en Baloncesto Villalba, y este año para mí el reto, por ejemplo, es ser entrenadora ayudante del primer equipo masculino, del nacional masculino. Ese es mi aprendizaje. Las otras parcelas que llevo en el club también, pero digamos que ya he aprendido en ellas y son más mi obligación, es mi responsabilidad el hacerlo mejor de lo que lo hice la temporada pasada. Y mi aprendizaje o mi reto es verme qué tal en senior, ya como entrenadora ayudante de un equipo ya amateur, pero mucho más serio, ¿no? O sea, cada año intento tener esas dos cositas, ¿no? Un reto a nivel deportivo y algo que se supone que ya llevo más años o tengo más experiencia, pero en lo que también tengo que mejorar respecto a la temporada anterior. Perfecto. Entrenando, ¿qué te da mayor satisfacción? Pues yo creo que el trabajo entre semana, el sentir que has tenido tu parte, que has puesto tu granito de arena en la mejora tanto individual como colectiva de los grupos que te confían los. Yo creo Ay, que eso es lo más perdona, gratificante. Silvia, te he perdido. Si lo puedes repetir. Sí, claro. Yo digo que creo que lo más gratificante para mí y para muchos entrenadores es sobre todo el trabajo entre semana, ¿no? Y el poder ver, el sentirte partícipe y notar que has puesto un granito de arena importante en la mejora tanto individual, colectiva, como de los jugadores y equipos que los clubes confían en ti. Que para mí eso es lo más gratificante. ¿Y qué es lo que más te frustra? Bueno, te voy a ser muy honesta. Lo que más me frustra a día de hoy, todavía tengo mucho que aprender, es no conseguir los objetivos. Creo que no me quedo ahí anclada en esa frustración, que es verdad que se me pasa rápido, pero me frustra bastante. Yo tengo una manera de trabajar y soy una persona muy intransigente en muchas cosas y, y cuando no se llegan a los objetivos marcados, que insisto, no tiene por qué ser un campeonato, un puesto o una permanencia, no pueden ser otros, pues conseguir que un equipo de mini tenga lateralidad, por ejemplo, o todos los niños lleguen a canasta grande con fundamentos. Cuando yo veo que eso no se cumple, que claramente no se ha cumplido, pues me frustro y además me siento bastante responsable. Aunque en parte has contestado a la siguiente pregunta, amplíamelo. ¿Qué crees que los entrenadores deberíamos, o cómo crees que deberíamos tener mayor consideración? Que se nos respetara más. Muy buena pregunta. Yo creo que parte de nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que cuando tú exiges algo a un colectivo, tú tienes que dar. O sea, nosotros tenemos que ser los primeros que respetemos nuestra profesión. Sea si llevamos un equipo en cualquier cole o sea si somos el director técnico de una cantera CB. Tenemos que respetar nuestra profesión pues siendo íntegros y teniendo una ética profesional como la que se puede exigir
en cualquier trabajo, ¿no? Y luego entendiendo que es una profesión muy bonita, pero a la par muy difícil en el sentido de que trabajamos con personas. Entonces, con el jugador como entrenador no siempre vas a ser justo. Es más, lo probable, por muy buen entrenador o entrenadora es que seas más veces injusto de las que eres justo. Pero el trato personal tienes que intentar mantenerlo siempre y el respeto hacia los jugadores, compañeros de club también. Entonces, eso dignifica ya nuestra propia profesión y a partir de ahí, de que la mayoría nos respetemos entre nosotros, y con esto hablo a todo el selectivo del baloncesto, ¿no? Árbitros, rivales, los que mandan por arriba, los que mandan por abajo, todos, ¿no? Pero sobre todo los jugadores, que son los auténticos protagonistas, pues ya podremos exigir, ¿no? Entonces, dignificar la profesión yo creo que empieza por nosotros y por nuestro trabajo diario. Y con ello incluye a los clubes. Los clubes son los primeros que tienen que tratar de ser valientes y sobre todo cuando tienen cierto volumen, volumen me refiero a nivel de jugadores y de equipos, pues dar un pasito más, intentar regularizar a sus trabajadores. Yo creo que ese es el primer pasito a dar y aquello que depende más de nosotros, que al final es lo que podemos hacer, lo que depende de nosotros, lo que depende de terceras personas, pues no está tanto en nuestras manos. Y última pregunta. ¿La unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones para igualarnos como profesionales que somos a los demás trabajadores? Sí, esto va relacionada con lo anterior. La unión hace la fuerza es uno de los logos de nuestro club de baloncesto Villalba y me figuro que también de muchos otros, ¿no? Pero desde luego que enfocado al colectivo de entrenadores, hablo de lo que más conozco, que es la Federación de Baloncesto de Madrid, que somos muchísimos entrenadores, muchísimos. Yo creo que va muy relacionado con lo que te acabo de decir. A veces, y me incluyo a la primera en el saco. A veces sobran egos, envidias, rencores y muchas cosas, ¿no? Porque esto es competición, es un deporte, todos competimos entre nosotros durante la temporada, pero al final todos queremos lo mismo para nuestro colectivo y todos luchamos por algo en común, ¿no? Que es dignificar nuestra profesión. Entonces yo creo que a veces sí que falta un poco más sentarse, aprender a convivir, aunque veamos el baloncesto de manera antónima o compitamos de manera antónima, pero mientras nos respetemos y sepamos convivir no hay problema y efectivamente la unión hace la fuerza, remar todos aquí juntos y en la misma dirección para de una vez por todas, poquito a poco, dignificar una profesión que yo creo que es maravillosa y que mucha gente, si pudiera, la haría su profesión principal. Yo estoy convencida. Sí, yo también, ya te digo. Pues nada, aquí termina la entrevista. Si quieres plantear alguna pregunta pues que podamos hacer además entrenadores y que la haga extensible desde aquí, o alguna idea que quieras darnos, si no, damos por finalizada la entrevista. Yo creo que las que tienes ahora sí no se me viene ninguna a la cabeza. Son genéricas, pero van al grano y cualquiera te va a poder dar su punto de vista con ellas, ¿no? Está bastante completa, interpreto yo. Pues muchas gracias por tu disponibilidad. Sé que ayer estabas en Reino Unido y tuviste además algún problemilla para llegar aquí, y agradezco ya te digo, tu predisposición a poder charlar un ratito. Nada, un placer, ya lo sabes, Moisés. Pues nada, muchas gracias a ti por también dedicarle tiempo a estas cosas y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias.